Claire y Mark habían soñado con convertirse en padres, pero el sueño siempre parecía estar demasiado lejos. Los médicos les dijeron que no había nada malo y a veces solo tomaba tiempo. Aún así, los meses se convirtieron en años y sus corazones llevaban una tristeza silenciosa. Nunca se culparon el uno al otro, pero el silencio creció entre ellos. Y entonces, sin advertencia, la vida abrió un nuevo capítulo que nunca esperaron. Claire comenzó a sentirse mal en el trabajo. Su cabeza giraba, su cuerpo se sentía pesado, y su jefe le dijo que se fuera a casa a descansar. Se desplomó en el sofá, demasiado débil para moverse, esperando que no fuera nada serio. Mark llegó a casa impactado al verla pálida y exhausta. Sin decir una palabra, insistió en llevarla al hospital. Después de horas de espera, el médico finalmente sonrió. Claire estaba lista para regañarlo por sonreír, pero entonces anunció algo increíble. Ella estaba embarazada. Claire se quedó mirando incrédula mientras Mark se hundía en una silla atónito. La alegría y el miedo se mezclaban en sus corazones. Los meses pasaron rápidamente y pronto llegó el momento del parto. Pero el trabajo de parto fue más doloroso de lo que Claire jamás hubiera imaginado. Mark condujo lo más rápido que pudo, sosteniendo su mano y suplicándole que se mantuviera fuerte. En el hospital, la frustración se desbordó mientras el personal los retrasaba con papeleo. Solo cuando apareció un rostro familiar, Laura, una antigua conocida, surgió la esperanza. Laura había sido cercana a ambos, aunque sus vidas se habían distanciado. Ahora estaba allí como doctora lista para ayudar. Prometió que todo estaría bien, incluso cuando el miedo nublaba los ojos de Claire. Dentro del hospital, los recuerdos del pasado rozaban el presente. Laura y Claire habían vivido alguna vez en el mismo vecindario. Conocieron a Mark y a su amigo juntas y compartieron momentos de juventud. Pero el destino las había separado. Laura caminaba junto a Claire mientras la llevaban a cirugía, hablando de manera casual sobre su propia vida. Dos matrimonios que terminaron mal, una vida con cicatrices pero sin familia. Claire escuchaba, distraída por el dolor y la preocupación por su hijo. Intentaba encontrar consuelo en la calma de Laura, pero el miedo la aprisionaba fuertemente. No tenía idea de que la oscuridad la esperaba más adelante. El parto terminó en silencio. Claire flotaba entre la conciencia y el sueño, atrapada entre dormir y despertar. Mark estaba a su lado, con los ojos rojos por las lágrimas. Cuando finalmente despertó días después, nadie habló del bebé. Su corazón gritaba preguntas, pero sus labios temblaban sin palabras. Finalmente, Mark le dijo la verdad aplastante. Su hija había muerto debido a un error médico. Su voz se quebró al confesar que ya no podía soportar el peso. Quería el divorcio. No la culpaba, pero se sentía roto más allá de la reparación. Juntos lloraron hasta que sus lágrimas se agotaron. La vida después de la pérdida se volvió insoportable. Claire y Mark se separaron. Él le dio su apartamento compartido, mientras se mudaba con sus padres. Ella vagaba por habitaciones vacías
incapaz de soportar la vista de otras familias con hijos. Un día empacó sus maletas, dejó la ciudad y se internó en el tranquilo campo. Quería silencio, soledad y ningún recuerdo. Alquiló su apartamento a extraños. Compró una pequeña casa en el bosque y desapareció del mundo. Durante años vivió sola, reconstruyendo su vida. Una mujer que antes trabajaba como diseñadora se convirtió en forestal, cuidando animales y árboles. El tiempo moldeó su alma. Construyó un hogar como fortaleza. Aprendió a vivir en la naturaleza y encontró nueva fuerza. Los aldeanos intentaron acercarse al principio, curiosos por la extraña, pero ella mantuvo la distancia. Su jardín crecía año tras año lleno de flores, vegetales y manzanos. Aunque rara vez hablaba con alguien, a menudo intercambiaba saludos cortos en la tienda del pueblo. Aún así, el pasado nunca la dejó. De vez en cuando llamaba a Mark o él la llamaba. Compartían felicitaciones de cumpleaños, breves actualizaciones y luego silencio. Sin embargo, cada llamada la dejaba en lágrimas. El amor nunca se había ido por completo. Una tarde de primavera, Mark llamó inesperadamente. Confesó que Laura había pedido la dirección de Claire. Aunque él no entendía sus razones, admitió haberla dado. También compartió algo más pesado después de la pérdida de Claire. Laura a menudo lo llamaba, invitándolo a salir, pero él nunca entró en una nueva relación. Las palabras cortaron el corazón de Claire, pero ella ocultó el dolor. Su conversación se volvió más ligera mientras describía sembrar zanahorias y cuidar su jardín. Mark la bromeó sobre encurtidos y bosques, y por un momento se sintió como en los viejos tiempos. Casi lo invitó a visitar, pero se contuvo. Más tarde esa noche, un extraño golpe resonó en su portón. Su perro permaneció en silencio, confundido, en lugar de ladrar. Claire salió afuera, rifle listo si era necesario. En la puerta estaba una niña llorando. Sorprendida, Claire preguntó de dónde venía. La niña explicó que una dama le dijo que caminara directo hacia un pueblo, pero se perdió. Claire la llevó adentro, le dio comida y escuchó atentamente. Las palabras de la niña helaron su sangre. Vivía con una abuela cruel, a veces visitada por una mujer llamada Laura. Esa mujer, tía Laura, la trajo allí y la abandonó. Claire miró a la niña con incredulidad. La niña, llamada Annie, parecía un reflejo de su propia infancia. Temblando, Claire preguntó cuidadosamente por sus padres. La niña dijo que su tía afirmaba que ellos no la querían. Lágrimas llenaron los ojos de Claire mientras su corazón latía con reconocimiento. Llamó a Mark con pánico, rogándole que viniera rápido. «Nuestra hija está aquí», susurró temblando. La idea parecía imposible, pero en lo profundo algo le decía que era verdad. Cuando Mark llegó al amanecer, una mirada a la niña lo dejó sin palabras. «Es tu copia, Claire», susurró. La verdad se desentrañó cuando los resultados de ADN confirmaron todo. Annie era efectivamente su hija. La tragedia pasada no fue un accidente, sino parte del plan retorcido de Laura. Laura siempre había querido a Mark y creía que, después de la supuesta pérdida,
podría tomar su corazón. Manipuló el hospital, se llevó al bebé y ocultó la verdad durante años. Pero el destino la alcanzó al fin. En la corte, Laura gritó como una loca, su cordura rota. El mundo finalmente vio la crueldad escondida detrás de su sonrisa. Se hizo justicia, pero quedaron cicatrices. Los años robados nunca podrían volver, sin embargo, el amor había sobrevivido. Ahora Claire y Mark reconstruyeron sus vidas con Annie. La niña exploraba su nuevo hogar con emoción, maravillándose de las habitaciones brillantes y la promesa de su propio espacio. Un día se volvió hacia Claire con ojos inocentes y preguntó lo que atravesaba como una daga. ¿Es cierto que no me querían? Claire la abrazó con fuerza, lágrimas corriendo, y susurró: No es cierto. Te robaron y te buscamos. Te necesitamos todos los días. Annie sonrió entre lágrimas, sintiendo el amor envolverla. Finalmente estaba en casa donde pertenecía. Claire a menudo se sentaba por las tardes viendo jugar a Annie, su corazón lleno de gratitud. El dolor del pasado aún resonaba, pero las nuevas risas suavizaban las sombras. Mark, una vez roto, encontró alegría nuevamente en la voz de su hija y la sonrisa de su esposa. Ya no eran los mismos. El sufrimiento los había transformado, pero también los había hecho más fuertes. La presencia de Annie sanaba heridas que creían irreparables. La vida había quitado mucho, pero también les dio una segunda oportunidad. Y esta vez nunca se separarían. En el tranquilo campo, donde cantaban los pájaros y susurraban los bosques, su familia construyó una nueva historia. El jardín de Claire crecía más brillante, su hogar más cálido y su vida más plena. Mark, antes viviendo en la desesperación, ahora reía libremente de nuevo. Y Annie, antes abandonada, ahora prosperaba en el abrazo de sus verdaderos padres. Cada cumpleaños, cada sonrisa, cada cuento antes de dormir se convirtió en un tesoro. Juntos enfrentaron la oscuridad, la traición y la pérdida. Pero el amor los llevó a través de la tormenta. Su historia ya no era de dolor, sino de triunfo. Una historia de cómo los corazones rotos encontraron su pieza perdida nuevamente.